Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar la actividad. Queremos agradecerles su presencia, que hayan aceptado esta invitación a conectarse hoy con nosotros. Un saludo cariñoso del equipo de Balmaceda Arte Joven Bio Bio desde Concepción. Les saludamos a todos en esta tarde, iniciando nuestro ciclo de pensamiento crítico 2021. Esta es una actividad que ya hemos realizado durante 5 años y queremos poner en debate temas interesantes, temas que sean de debate público, pero también de interés con el mundo del arte, la cultura y la educación. Son temas que son presentados por especialistas, por académicos, intelectuales, artistas, educadores, y generar debate, conversación con elementos de interés para ustedes. Así que les damos la bienvenida nuevamente a quienes están conectando con nosotros. Decirles que este ciclo tiene 3 jornadas. Hoy estamos inaugurando este ciclo con la primera charla de innovación sustentable, que va a estar a cargo de Militza Saavedra, ya la vamos a presentar, pero queremos dejarlos invitados también para las otras jornadas. El próximo 19 de mayo a las 19 horas vamos a tener al profesor Javier Ramírez, que va a estar dando la charla sobre patrimonio y derechos ciudadanos. Esto va a ser el miércoles 19 de mayo a las 19 horas. Y la tercera jornada de este ciclo de pensamiento crítico, tenemos unas invitadas especiales. El jueves 27 de mayo a las 18 horas, un poquito más temprano ese día, tenemos invitada al colectivo Las Tesis, que está compañía de teatro de Valparaíso, que va a estar hablando y conversando sobre el arte y feminismo. Así que tenemos 3 jornadas espectaculares con temas muy interesantes para que nos acompañen en este ciclo de pensamiento crítico en Balmaceda Arte Joven Bio Bio. Estamos entonces en condiciones, ya tenemos público en nuestro auditorio. Les vamos a pedir por favor que silencien sus micrófonos mientras se está realizando la charla, para que así no tengamos problemas de ninguna índole durante la transmisión. Lo otro importante es que les vamos a invitar a que hagan sus preguntas a través del chat, porque la idea es generar una conversación luego de la exposición de la profesora Militza Saavedra y poder estar también discutiendo, comentando o consultando temas de interés. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a presentar a nuestra primera invitada, que va a estar a cargo del tema innovación sustentable. Ella es la profesora Militza Saavedra Montero. Ella es licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Concepción, profesora y Master of Business Administration por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La profesora Militza Saavedra fue además finalista del Global Teacher Prize Chile 2020 debido a su trabajo como líder del equipo de innovación del Colegio Villa Nonguén de Concepción, donde ha desarrollado en conjunto con las y los estudiantes diversos proyectos que buscan un impacto en el entorno y en el ecosistema. Además es mentora de nuevos negocios, certificada por UDD Venture, la Universidad del Bio Bio. Bueno, vamos entonces a iniciar esta charla. Vamos a estar hablando de innovación, de creatividad, de ecosistemas y todos estos temas interesantes que nos va a traer entonces la profesora Militza Saavedra, a quien doy la bienvenida y le doy entonces el pase para su charla. Bienvenida Militza a Ciclo de Pensamiento Crítico, y esperamos ansiosos tu charla, tu exposición, y luego entonces conversamos con el público. Adelante. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias Balmaceda Bio Bio por esta invitación, y a todos los presentes por estar aquí y por ser parte de esta charla y también de esta conversación que se da en torno a la innovación, un tema tan atingente, un gran desafío que tenemos en el siglo XXI, y más si lo vemos desde el entrenamiento y desde la formación, desde la educación, que cada uno tiene, ¿cierto?, desde el lugar que ocupa hoy día en su entorno. Así que bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto?, a esta charla de innovación sustentable, y comenzamos primero con un poquitito de humor.
¿verdad? ¿Cómo llegamos hoy día? ¿Cómo llegamos hoy día aquí? ¿Cómo llevas tú hoy día la incertidumbre y el cambio, cierto? Estás tipo Homero, ahí tratando de esconderte en los arbustos, de pasar un poco desapercibido, estar protegiéndote efectivamente de la incertidumbre del cambio constante del siglo XXI. Bueno, a todos yo creo que un poco este contexto de pandemia del COVID nos tomó en esa postura de supervivencia, es decir, esta amenaza que viene en donde no sé efectivamente lo que no sé, entonces sé que hay muchas cosas que debo aprender, no sé qué decisiones debo tomar, ¿verdad? Pero la gran invitación, aunque estemos ahí, ¿cierto?, escondiéndonos o con un escudo protegiéndonos, al menos al principio, probablemente ya nos hemos movilizado a lo largo de lo que fue el 2020 y el tiempo que llevamos del 2021, es que estamos invitados a movilizarnos y a ser parte de esa incertidumbre de este cambio. Si hay algo de lo cual tenemos certeza es que todo de aquí en adelante va a seguir cambiando y que efectivamente el proceso de los cambios de los paradigmas, de los procesos y de los sistemas va a ser cada vez más acelerado. Por lo tanto, lo más cierto que tenemos es aquello que no sabemos y aquello que es incierto. Por lo tanto, la invitación es a transitar, es decir, desde la supervivencia de ese lugar donde nos protegemos, ¿cierto?, para poder sobrevivir en el entorno, a un lugar donde ya nos vamos adaptando y luego de la adaptación nos vamos defendiendo y de a poco empezamos a tener una estrategia más ofensiva. ¿En qué sentido? No ofensiva contra otros, sino ofensiva en el sentido de decir, ok, tengo estos aprendizajes, estas fortalezas, cómo capturo y cómo creo la mayor cantidad de oportunidades en el entorno en el cual yo me muevo. ¿Sí? Cómo tomo este aprendizaje y este desafío como una oportunidad para poder crecer, para poder expandirme y para desarrollar aquellas habilidades que yo no sabía que tenía o potenciar aquellas que tenía a un nivel superior. En ese contexto estamos llamados a movilizarnos hacia ser ciudadanos globales. ¿Y qué significa esto? No significa solo que estemos en un proceso de globalización, como lo entendemos todos, decimos, ok, sí, lo que ocurre en un lugar del mundo se expande masivamente, casi instantáneamente, involucra o influye en mi realidad, aun cuando esté ocurriendo a kilómetros de distancia, ¿verdad? Las fronteras se han derribado. La gran pregunta hoy no es solo seguir cuestionándose la globalización, sino más bien, ¿cómo nos transformamos en esos ciudadanos globales? ¿Cómo nos transformamos nosotros desde nuestra profesión, ¿cierto? O desde el rol o el oficio que cumplimos dentro del mundo, y cómo también aportamos a los demás a contribuir a ese mismo entorno global. ¿Qué necesitamos para lograrlo? ¿Y cómo podemos colaborar para alcanzarlo? Porque estamos en una era de la colaboración. Esta misma globalización hace que estas fronteras de competencia se vayan derribando hoy, sobre todo con mayor fuerza y con mayor rapidez. En medio de ese desafío del ser un ciudadano o una ciudadana global, tenemos las habilidades para el siglo XXI, ¿cierto? Que han sido promulgadas por el Foro Económico Mundial y que definen cuáles son las habilidades que las personas y que la fuerza laboral del siglo XXI requiere para poder enfrentar los grandes desafíos como por ejemplo el cambio climático. Y allí las habilidades principales que se mencionan, ¿cierto?, para poder tener competencias en este mundo laboral del siglo XXI son principalmente la innovación, el emprendimiento, la colaboración y también los lenguajes digitales. ¿Por qué hago énfasis justamente en la innovación y el emprendimiento? Porque la innovación es una habilidad y no necesariamente un fin, ¿sí? Una habilidad que nos permite incluir la diversidad. ¿Por qué? Porque aquellas ideas novedosas, creativas, ingeniosas, surgen de la unión y de la inclusión de áreas que aparentemente o tradicionalmente han estado separadas, aisladas, parceladas. Es en esa unión creativa en donde efectivamente podemos dar lugar a nuevas ideas, a innovación que puede ser súper disruptiva, que puede cambiar el sistema, o innovaciones más pequeñas que articulan, que dan nuevas opciones que antes no existían o que existieron hace mucho tiempo atrás, pero ya estaban obsoletas, obviamente con un nuevo sistema de funcionamiento tecnológico. La innovación también es aquella que nos permite buscar soluciones a necesidades y problemáticas reales, es decir, esto no es innovar por innovar. ¿Cuántas empresas, cuántas instituciones, los mismos colegios, ¿cierto?, hemos tenido que repensar la forma de realizar nuestra propia operación, lo que hacemos a diario? Las personas hemos tenido que repensar el cómo vivimos y el para qué vivimos, y por lo tanto la necesidad de contexto
nos dice que la innovación tiene que responder efectivamente a esas necesidades reales y urgentes de solucionar. Y finalmente, disfrutar el proceso de experimentación, sistematizarlo, probarlo y validar. Es decir, hoy día, y en general la innovación, no parte solo por el resultado final. ¡Eureka! ¿Cierto? Decimos, ajá, tengo un proyecto maravilloso, innovador, que es disruptivo, que cambia el sistema. Mírenlo, cómprenlo, implementémoslo, financiémoslo. No se trata solo de eso. La habilidad de la innovación nos lleva a disfrutar ese proceso de experimentación, de validación y también, por ejemplo, de pivotear aquellas ideas que no funcionan porque a lo mejor en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento mágico, ¿cierto? En el mundo de las ideas es perfecto, pero a lo mejor no responde en el calce ideal que tenemos con estas necesidades reales y urgentes que las personas tienen hoy en día. Y la innovación no puede estar aislada y no puede quedar aislada si no es a través del emprendimiento. El círculo virtuoso de la innovación se completa en el emprendimiento. Si una innovación va a surgir desde las necesidades reales de un contexto, de una comunidad, de un entorno, pues entonces vuelve a ese mismo entorno, al servicio de ese entorno a través del emprendimiento, a través de esta capacidad de atrevernos a implementar los proyectos innovadores que hemos experimentado y que hemos creado. Y por lo tanto también es la conclusión natural entonces de esa innovación al servicio de la comunidad. Por eso hablamos de este sistema virtuoso, ¿cierto? De este círculo virtuoso en donde surge esta innovación desde las necesidades de las personas en la empatía y vuelve al servicio, al mercado. No queda solo en la investigación, por ejemplo, sino que vuelve al servicio. Y finalmente la colaboración como una competencia, ¿cierto?, transversal que se requiere hoy día para poder aportar en red, trabajar en red para poder expandir el impacto y a la vez crear y sostener sueños y visiones comunes. Tendemos a veces a tener una mirada pesimista cuando vemos que efectivamente la realidad o la sociedad se está parcelando o separando o marcando aún más las desigualdades. Pero en esos mismos procesos, aún en esos procesos, existe la gran oportunidad de construir, de reconstruir, de deconstruir, de desaprender, de volver a aprender, ¿cierto? Respecto de esos sueños comunes o de esas visiones comunes que nos hacen pensar, bueno, ¿cómo respondemos entonces de manera común y conjunta con todos los actores de un ecosistema, por ejemplo, a esas habilidades para el siglo XXI? ¿Cuáles son las competencias que requerimos desarrollar y cómo lo hacemos, por ejemplo, desde la etapa escolar? También, por ejemplo, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y también, por supuesto, nosotros profesionales que actualmente nos encontramos ya activos, ¿cierto?, trabajando, cómo nos adaptamos para estos cambios. Cuando hablamos de estas habilidades para el siglo XXI, solo para dar algunas cifras, la proyección de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto?, menciona que el 85% de los trabajos de aquí al 2030 aún no se han inventado, y que de todos nuestros trabajos en general, las tareas que realizamos a diario se van a automatizar entre un 50 y un 70%. Por lo tanto, llega a tal nivel el porcentaje de automatización de las tareas que es fundamental empezar a profundizar en aquellas habilidades que son trascendentalmente humanas, como lo son la empatía, como lo es el pensamiento crítico y la innovación, como lo es el emprendimiento y también la capacidad de colaborar con otros para crear un futuro común. En ese contexto, todo es desafío y propósito. Y por lo tanto, para poder traspasar las barreras de lo conocido, necesitamos, ¡pum!, expandir nuestra caja de creencias. Y eso significa empezar a salir de la zona de confort, de la carrera que yo estudié, de las tareas o del oficio que he realizado permanentemente, de los conocimientos que adquirí en cierta formación o en cierto curso, y empezar a explorar eso que sé que no sé, esas áreas que al parecer son muy alejadas, que nada tienen que ver, por ejemplo, en mi caso, con la educación, como lo fueron los negocios, ¿cierto?, en su momento la innovación, el emprendimiento. ¿Cómo yo cruzo esa frontera de lo desconocido y me arriesgo, y me atrevo, y me abro a la posibilidad de aprender y de integrar aquello que he ido aprendiendo? ¿Cómo lo hago de manera ágil para probar fácil y barato? Es decir, que no corra, no tenga un costo de oportunidad demasiado grande, ¿cierto?, el haber estado invirtiendo demasiado dinero en un proceso, por ejemplo, de investigación o de innovación. Lo hago fácil y barato para darme cuenta si efectivamente responde a una necesidad o no. Valorar el proceso y la experiencia, pero para eso también tenemos que tener una cultura en el fondo de la innovación. Y eso pasa por los valores que nosotros también tenemos. O sea, ¿estamos realmente valorando el proceso de aprendizaje o consideramos que equivocarnos es un fracaso?
¿Lo consideramos como un proceso del día a día o en realidad lo tomamos como algo para crucificarnos y decir nunca más intento algo así porque efectivamente no fue exitoso para mí o no cumplió expectativas? Innovar significa que las expectativas están puestas en el proceso, en aprovechar al máximo la información que vamos levantando, los hallazgos y las respuestas y también el prototipado de los mismos proyectos, ¿ya? Pero para eso requerimos compromiso, requerimos estar dispuestos a probar y validar constantemente con las personas, ¿cierto? También a pivotear, y eso significa soltar, soltar como esa idea que tú dices, no, esta idea es maravillosa, si yo sé que funciona, yo sé que sirve, es como el bebé, ¿cierto? Que tú no lo quieres soltar, no lo quieres soltar, pero a veces no era la mejor solución, porque en realidad, y en algunas slides más adelante, vamos a ver la importancia de enamorarse de los problemas y no de las soluciones, ¿ya? A veces tenemos que soltar esas ideas que hemos creado, porque a lo mejor validándolas no eran las necesarias, no responden de mejor manera a lo que el usuario, las personas, las comunidades o el entorno requiere. Y por eso también entonces tenemos que tener un sueño y una convicción para mantenerse firme en este propósito de innovar y de aportar al entorno. Bien, en ese contexto y desde el lugar en donde yo vengo, ¿cierto? De donde provengo y donde quiero compartirles una experiencia maravillosa que derriba todos estos mitos. No, soy muy joven, soy muy mayor para innovar. No, en tiempos de pandemia estamos atados de manos. No podemos hacer nada, tenemos que sobrevivir. No, es que yo no soy creativo, yo no soy creativa. A veces jóvenes de 12, 13 años dicen, profe, yo no soy creativo. Si fallo, fracaso. Esto es muy de los adultos, ¿cierto? No, es que si fallo, fracaso. ¿Cómo voy a fracasar? ¿Qué van a decir los demás si yo fracaso? No, es que no tenemos plata para emprender este proyecto. No tenemos plata para financiar en esta institución tal o cual proyecto. No, es que solo se puede competir. En realidad, a mí no me interesa colaborar, yo solo quiero competir. Quiero ser el número uno, la número uno, y en realidad quiero posicionarme y no me interesa colaborar. Con esta experiencia que les voy a compartir en este momento, que pertenece al Colegio Villanonguén, que sé que también hay varios integrantes del colegio aquí, también está, ¿cierto?, el director, don Vicente Cabrera, apostó por una experiencia totalmente distinta. Y es la riqueza de esta experiencia que ha sido destacada por el Global Teacher Prize Chile 2020, del cual resulté finalista, ¿verdad? En la institución de Elige Educar, es quien lo destaca. Se rescata justamente desde la misma experiencia la riqueza de lo que significa innovar a cualquier edad, en cualquier contexto, aún en un contexto de 96% de vulnerabilidad, aún en minoría de edad, ¿verdad? Pero que es posible y que puede ser así de rápido, de ágil y de exponencial. Bien, voy a cambiar un poquitito la presentación y prepárense para ver de verdad esta experiencia transformadora. Un segundo. Voy a compartir aquí el audio para que se escuche bien el video. Uno, dos y tres. Existe material explicativo, pero no da información. Soy Militza Saavedra Montero, profesora de Tecnología y Formulación de Proyectos del Colegio Villanonguén. La malla curricular innovadora surge hace casi 3 años. ¿Y cuál es el sello que se le da? Habilidades para la empleabilidad del siglo XXI, tales como innovación, creatividad, emprendimiento. Ha sido un cambio radical. Hoy ya lo entienden que no tiene que ver con una definición de futuro, sino que tiene que ver con habilidades que les van a abrir oportunidades. Cuando ellos logran empatizar, se dan cuenta de la gravedad de los problemas. SWAN es el proyecto que tiene que ver con un filtro inteligente programado que limpia agua de humedales. La idea se nos ocurrió debido a que estamos viendo nuestro entorno y nos fijamos que en el humedal nadie lo cuidaba, no contaba con el apoyo de nadie. Mi rol es de desafiarlos constantemente, de inspirarlos, de motivarlos, de abrirles la mirada y por supuesto también de abrirle puertas.
de gestionar esas puertas, de vincularlos con el mundo. Ella cambió por completo mi visión del mundo. Siempre estuvo ahí para que no nos rindiéramos. Yo creo que el futuro de la educación es sumamente desafiante, porque nos lleva a aprender, porque nos lleva a colaborar, a entender que la escuela no puede quedar excluido de procesos que son sociales, de procesos que son ciudadanos. Cada vez que revivo la experiencia, vuelvo a sentir la emoción de lo que ha sido, ¿cierto?, todo este proceso, más de ver la transformación de los propios estudiantes, de cómo su mirada muy local en Nonguén hoy día se ha ampliado gracias a la innovación, y que ellos desde la innovación y desde el emprendimiento están aportando también a su entorno. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen y cómo lo podemos hacer nosotros, ¿cierto? Si somos docentes o si tenemos en el fondo algún rol dentro de una comunidad o de un equipo, también cómo lo podemos hacer nosotros desde el propio desarrollo que cada uno tenga, ¿cierto?, en la sociedad, el propio rol que tenga. Bueno, principalmente a través de proyectos, ¿ya? En el colegio, esta malla curricular, ¿cierto?, en torno a las habilidades del siglo XXI, que fue una tremenda apuesta para abrir, ¿cierto?, la enseñanza media, ha permitido derribar grandes mitos. Los mismos mitos que les compartía al inicio eran las mismas barreras con las cuales nos encontrábamos nosotros, dentro de la misma comunidad educativa, por desconocimiento, ¿cierto? O sea, ¿para qué hacer esto? ¿Es esto una idea de un par de personas? ¿O realmente es lo que a nivel global se requiere? Y la verdad es que después de participar de concursos, de campamentos de innovación, de mentorías a nivel de Latinoamérica también, los mismos jóvenes pueden decir hoy día, y los mismos apoderados, de la importancia de haber hecho este proceso de transformación. Independiente que haya sido, yo les comparto obviamente la experiencia del Colegio Villa Nonguén, que ha sido exitosa, exponencialmente exitosa y muy positiva justamente para nuestra comunidad, ya en este piloto que lleva 3 años, porque es la prueba fidedigna de que efectivamente se puede realizar innovación a cualquier edad y en cualquier contexto. Por lo tanto, aún en pandemia hoy, en el contexto de la situación laboral en que nos encontremos, tenemos la posibilidad efectivamente de entrenarnos en los desafíos del siglo XXI. Y más si tenemos personas que conforman nuestros equipos, también potenciarlos, colaborar con ellos, impulsarnos, ¿cierto?, a seguir desarrollándolo. En este caso, y como hablamos de innovación sustentable, ¿cierto?, yo les comento que los proyectos pueden ser desde la vía de la sustentabilidad, ¿verdad?, del cuidado del medio ambiente, pero también desde la innovación social. Y algunos de los proyectos, por ejemplo, que nosotros hemos desarrollado y que han llegado a ser muy destacados a nivel regional, nacional y también latinoamericano, por ejemplo, Totem Verde, ¿cierto?, que es un generador de energía eléctrica en base a hidrógeno, obtenido del agua del ambiente, siempre en colaboración con la Junta de Vecinos. Ya un proyecto que surge, ¿cierto?, desde la observación de los cortes de luz que fueron cada vez más frecuentes, y que fue pensado desde una solución comunitaria y que hiciera más eficiente el uso de los recursos del medio ambiente. Porque si hablamos de sustentabilidad, no solo hablamos de reciclar, por ejemplo, que es una de las formas que efectivamente tenemos de poder impactar, sino también de cómo hacer viable la eficiencia energética, por ejemplo, el uso de una matriz energética diversificada como lo es el hidrógeno. Les cuento que este proyecto, por ejemplo, el Totem Verde, surgió el año 2019, cuando Chile todavía no tenía una política de energía, que aun cuando Chile ya tenía el potencial, todavía no había sido determinada como una política energética, que lo fue el año 2020. Entonces, creo que no hay mayor concreción que mostrarles justamente este trabajo hecho para decir sí se puede, y se puede aún inclusive en etapa escolar. ¿Y por qué digo aún inclusive? Porque tradicionalmente los jóvenes que no son mayores de edad han sido excluidos de la generación de conocimiento. Permanentemente pensamos que trabajar en una universidad significa generar conocimiento. Si estamos dentro de un laboratorio, generamos conocimiento. Si estamos, ¿cierto?, en una biblioteca, haciendo investigación científica a nivel social, por ejemplo, estamos generando conocimiento. Y en realidad, la innovación hace que esto sea algo transversal y que sea experimental y que sea un proceso, al fin y al cabo, que cada ser humano puede desarrollar para posicionarse como un agente de cambio que impacta el entorno. Como lo es también Mutam, ¿cierto?, una aplicación móvil para educar sobre la equidad de género, como lo es también SWAM, por ejemplo, un filtro inteligente y programado que cuida el agua de humedales e investiga su biodiversidad, y es Seigol, una aplicación también para el control de estrés y de angustia en adolescentes. Y por ejemplo,
quiero hacer hincapié respecto del proyecto SWAN, que el filtro fue pensado en un humedal que no es oficializado, no ha sido oficializado, que es el humedal Pichimapu, que está en el contexto de Nonguén. Y fíjense que en este contexto de pandemia fue un humedal que surgió desde las construcciones de barrio, y luego en este contexto de pandemia se ha estado secando. Entonces, aquí hoy día y en este preciso momento, el equipo tiene la determinación de decir, ¿qué está pasando? ¿Podemos dejar el proyecto porque en este humedal a lo mejor no va a poder funcionar? O más bien, pensamos de que si bien surgió desde la empatía de la comunidad de Nonguén, perfectamente, y de hecho tienen la conciencia de que al ser ciudadanos globales, esta problemática se replica en el resto de los humedales de Chile y del mundo también. Entonces, es súper importante entender que este proceso, y lo voy a mencionar después, la innovación parte desde la empatía con un entorno más cercano, que es el cual tú perteneces y forma parte de tu identidad, pero también se replica en problemáticas que ocurren a nivel global. Y esa es la posibilidad de que proyectos de innovación puedan escalarse y expandirse también a través del emprendimiento. En este mismo contexto, entonces, derribando todos estos mitos que son excusas, ¿verdad?, para no salir de esa zona de confort, que es muy entendible y que en realidad todos nosotros hemos pasado también, o tenemos pensamientos limitantes que efectivamente nos impiden atrevernos a salir, a abrir esa caja. Es que hoy día quiero hacer hincapié en dos pasos claves antes de innovar. ¿Qué hacemos generalmente todos cuando queremos innovar? Tengo una idea, la idea maravillosa, la idea, voy a solucionar este problema, y empiezo a idear cómo puedo solucionarlo, cómo puedo hacer para optimizar las clases en línea, cómo puedo hacer para que mi equipo funcione mejor con teletrabajo, cómo puedo hacer ahora la vuelta a la presencialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de dos pasos claves para innovar, que antes de esa idea maravillosa, luminosa y poderosa, necesitamos hacer. El primero y el más importante es observar y escuchar activamente. Eso significa sin juicios. Preguntar, hacer inmersión en la comunidad, hacer inmersión en el entorno, en el medio ambiente, en el contexto en el que tú te mueves, empatizando con lo que ocurre realmente, con las dinámicas que ocurren dentro del equipo, dentro de la comunidad o dentro del entorno. Solo a partir de la empatía vamos a poder levantar hallazgos que están fuera de todo juicio. Porque aquí en la innovación no se trata de lo que a ti te importa solucionar. Se trata de lo que la comunidad, de lo que tu entorno requiere. De poder develar eso que está ahí, a veces muy oculto, otras veces evidente, pero que en realidad muchas veces los actores del ecosistema no alcanzan a hacerse cargo. A veces el Estado no alcanza a hacerse cargo de lo multifactorial que en el fondo, o los multifactores que forman parte o que causan una misma problemática. Por lo tanto, en esta era de la colaboración, todos somos agentes de cambio que podemos aportar hacia los grandes desafíos del siglo XX. Y para ello necesitamos entonces empatizar. Y cuando hemos empatizado, cuando hemos levantado realmente necesidades, recién ahí podemos validar problemáticas. Pero ojo, no es validar problemática para decir, efectivamente, validé, no sé, el 60% y ya superé el 50%, ¿cierto? En una encuesta, así que el 60% tiene el problema. Dice que no se trata solo de eso. Se trata de efectivamente, sí, levantar una problemática, pero conocerla tan profundamente en sus causas y en sus consecuencias, que efectivamente puedo decir que me enamoro del problema. ¿En qué sentido? En que lo conozco tan bien sus aristas, que puedo elegir de cuál de esas aristas yo me puedo hacer cargo. Porque siempre voy a volver al problema. Porque aun cuando yo cree y pruebe y valide una solución innovadora, puede ser que a lo mejor esa no sea la mejor solución. Entonces siempre vuelvo al problema. Y si el problema no está bien validado, bueno, vuelvo a la empatía. Pero esos dos pasos son claves y muchas veces nosotros los pasamos por alto. En este contexto, ¿cómo crear entonces innovación? Cuando ya hemos empatizado, ¿cierto? Cuando ya hemos definido problemáticas y nos vamos al idear esta solución innovadora, bueno, a través de proyectos desafiantes. Si bien hablábamos y decíamos, bueno, Mili, pero tú dices que efectivamente tenemos que aprender a explorar y a disfrutar este proceso, como una habilidad, como un proceso, sí. Pero efectivamente esa habilidad te va a llevar a mejorar procesos, productos, servicios o sistemas en el contexto en el que tú te muevas.
Y para que esa innovación tenga un propósito, tenga una causa y de verdad pueda solucionar problemas, necesitamos armar proyectos que sean desafiantes, partir desde el desafío. ¿Y cuál es la diferencia de los proyectos desafiantes? Que no parte diciéndote, este es el problema, búscale una solución, sino que te plantea preguntas que te desafían continuamente. Y al desafiarte, tú partes desde lo que sabes, desde lo que eres y desde lo que tienes para aportar. No partes desde que 2 más 2 es 4, aquí no hay un resultado fijo. Partes desde lo que tú eres y tienes para aportar y contribuir a resolver ese desafío con la opción que tú escojas o tu equipo escoja para solucionar. Entonces recién cuando hemos empatizado, definido, llegamos a la ideación de estas ideas locas, cuerdas, esta mezcla, esta articulación de ideas ingeniosas y pasamos a prototipar fácil y barato y a testear con las personas, a validar. Si me doy cuenta que la idea no funciona, tengo que desecharla, soltarla y volver a idear. Entonces, al fin y al cabo, este proceso de esta metodología Design Thinking, que les sugiero que lo busquen si es que no la conocen o si la conocen puedan profundizar en ella, es que en realidad la gracia de esta metodología, que yo la sugiero mucho y la trabajamos en el Colegio Villanonguien, es que, y en mis procesos de mentoring también, es que efectivamente pasemos una vez por cada una de las etapas, pero la maravilla de esta metodología es que volvemos a iterar permanentemente y podemos incluso en un tiempo más volver a empatizar permanentemente y volver a definir y después volver a saltarnos al prototipado y podemos ir iterando permanentemente. ¿Cómo podemos crear proyectos desafiantes? Bueno, podemos también trabajar con las STEAM, ¿cierto? Proponer soluciones que involucren áreas que han estado permanentemente separadas. ¿Cómo puedo involucrar a la ciencia en este desafío y en este problema? ¿Cómo me aporta la tecnología? Que hoy día sí o sí la tecnología, bueno, siempre lo ha estado, pero hoy día la automatización, sobre todo inteligencia artificial, ¿verdad? Programación y tantas otras herramientas están involucradas con mayor razón y de manera innata o natural dentro de la misma innovación. ¿Cómo puedo hacer más eficientes los mismos procesos de la construcción del prototipo y después del producto mínimo viable, que ya sería como este producto previo a la venta, ¿cierto? ¿Cómo aportan las artes, la creatividad y la innovación al diseño del funcionamiento y también a la estética de este mismo producto, de este mismo servicio? ¿Cómo aporta la matemática también, no solo en el proceso previo de investigación, sino también en la misma construcción y después en la implementación cuando estoy pensando en cómo poder llevarlo a un emprendimiento para que se inserte en el mercado? Y tengo que hacerlo de manera ágil, tengo que hacerlo lean, ¿cierto? Fácil y barato, o sea, probar fácil y barato. Resulta, sí, puedo seguir en este proyecto, puedo gestionar financiamiento, puedo buscar un equipo que me apoye para seguir trabajando en este proyecto, sea, ojo, sea de índole personal, de índole profesional, de una institución o de una empresa. Y finalmente, por supuesto, los lenguajes digitales que hoy día sustentan cualquier proceso de innovación. En ese contexto, entonces, y ahora para hablar sí de innovación sustentable, es importante entender que todos los desafíos que nosotros tenemos están dentro de un gran marco global que es la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Este pacto global, ¿cierto?, a lo cual se adscriben los países miembros, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas, con 17 objetivos de desarrollo sostenible que son un compromiso para el 2030. ¿Por qué para el 2030? Porque efectivamente lo que se busca es poder desacelerar el proceso del cambio climático. Y lo que está proyectado, o lo que se proyectaba al menos el 2010, cuando inició efectivamente este proceso, es que al 2030 se haya reducido en un 45% la emisión de gases de invernadero, ya en un 45% la huella de carbono. Y con eso se espera que al 2050 el calentamiento global se mantenga en un 1,5% de aumento de la temperatura, o sea, 1,5 grados respecto del aumento de la temperatura. Entonces, cuando hablamos, ok, la Agenda 2030 solo aborda la sustentabilidad, solo aborda desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con la acción con el clima, con la energía limpia y asequible, no contaminante, con diversificar la matriz energética, con la vida submarina o la vida de ecosistemas terrestres, no. También tiene que ver con aquellos parámetros de vida que nos hablan, ¿cierto?, de una organización social, de un orden económico y de un valor compartido. Entonces, si bien esta charla, ¿cierto?, nos habla de la importancia del arte, de la creatividad y de la innovación al servicio del medio ambiente y del entorno, también es importante entender que así como tenemos un gran desafío a nivel de la sustentabilidad y que desde el cambio climático estamos pensando los grandes desafíos a nivel global, de la cual todos somos partes y aún más en educación,
también tenemos que entender que este concepto de sustentabilidad va en un orden mayor y que en realidad, como su nombre bien lo dice, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la sostenibilidad el mayor desafío que nosotros tenemos y cómo creamos valor compartido en cada una de las acciones que nosotros llevamos a cabo. Es decir, una empresa que crea innovación social, una institución pública, un colegio, una fundación educacional, estudiantes, universitarios, ¿cierto? Una junta de vecinos, etcétera, etcétera, desde donde se ubique, ¿verdad? El gran desafío que tiene es la creación de valor compartido. O sea, hoy día lo que no le crea valor al otro y lo que no lo comparte, ya sea a través de la viabilidad, de lo equitativo y de lo que sea posible de vivir, cada vez va a tener menos visibilidad y cada vez va a tener, en el fondo, menos demanda, ¿ya? Como dice Julián Ugarte, ¿cierto?, que es el socio fundador de Social Lab, él habla de la economía de la empatía. Y él dice que si la empatía es un bien escaso, y en el contexto, ¿cierto?, de pandemia, cada vez la demanda de empatía ha aumentado, pero son pocas las instituciones y las empresas que efectivamente hoy día son realmente empáticas, entonces dice, yo puedo pensar, bajo la ley de oferta y demanda, que la empatía, ¿verdad?, y la sostenibilidad son rentables. Son rentables. ¿Por qué? Porque hoy día necesitamos y buscamos, inclusive fíjense ustedes los patrones de consumo, hoy día buscamos marcas que te cuenten realmente lo que hacen. Si efectivamente testean o no en animales, tú esperas saber si aportan o no a fundaciones, si aportan o no el contexto a la comunidad. Hoy día cada vez nosotros inclusive como personas y como consumidores, si lo queremos ver así inclusive en un contexto de mercado, nosotros pedimos que haya una creación de valor compartido. Entonces la pregunta de hoy día y el gran desafío que tienes desde el lugar donde estás hoy es cómo efectivamente tú estás creando y compartiendo valor con otros. Desde dónde estás innovando y cuál es el valor que estás compartiendo. ¿Y cuál es ese valor? Los valores que tú promueves, ¿cierto? Desde la lealtad, la solidaridad, hasta valores mucho más concretos o llevados a acciones específicas, como por ejemplo en el colegio Villa Nonquén, ¿cierto? De desarrollar innovación y emprendimiento en la etapa escolar, ¿cierto? O como puedo también yo considerar un valor, ¿cierto? En mi caso, atreverme, ¿verdad?, a unir áreas de los negocios, de la innovación y el emprendimiento para transformar la educación, y no solo a nivel escolar, sino a nivel universitario y a nivel de las personas y los trabajadores de Chile. Entonces, ¿cuál es la creación de ese valor compartido que te lleva a responder a este desafío de sostenibilidad y también de sustentabilidad? O sea, que sea sostenido en el tiempo y que sea sustentable, que efectivamente también aporte o cuide al medio ambiente. Entonces, para terminar, los últimos, porque creo que me alargué un poquitito con los últimos dos recordatorios, ¿cierto? El primero, sí se puede ser un agente de cambio a cualquier edad y en cualquier contexto, pero requerimos atrevernos a salir de esta zona de confort, a expandir esta caja y empezar. Y para ello necesitamos empatía y compromiso con nuestro entorno. Y el último recordatorio es que somos responsables de transformar nuestro entorno y nuestra educación o nuestra formación hacia los desafíos globales y que necesitamos colaborar para abrir nuevas puertas, ¿cierto? Abrir nuevas puertas. El talento siempre ha estado repartido. ¿Cómo hacemos para que efectivamente cada vez haya más oportunidades para que ese talento efectivamente pueda desarrollarse al máximo? Muchas gracias. Pablo. Sí, bueno, gracias Militza. Tenemos harto tema para conversar. Vamos a ver si nuestro auditorio se atreve también para consultar. Mira, a mí lo que tengo hartas preguntas después de escucharte en realidad. Primero me gustaría saber cómo tú llegaste a esta forma de entender la educación, que había que hablarle a los jóvenes más bien del futuro que de contextos presentes o pasados, ¿no? Hablaste de innovación, de emprendimiento, de colaboración, de futuro. ¿Cómo una profesora de arte, una licenciada en arte, deriva en esto? Que es una pregunta más personal, pero es interesante porque uno escucha en general los profesores están tratando de innovar, están tratando de buscar nuevos elementos, pero no tan empoderados de estos conceptos que tú nos has planteado hoy día.
Sí, llego desde el ser una aprendiz empedernida y apasionada. Llego desde el concebir la educación sin límites. Desde concebir mi educación y la educación de los demás sin límites, y ahí sí precisaría en algo. Yo ingreso a este magíster en negocios, ¿cierto?, para aprender de innovación y emprendimiento, porque también logro ver en el contexto mundial cuáles son los desafíos, pero no, en ese momento lo vi quizás a futuro, pero hoy lo entiendo desde la formación inicial escolar de lo que hacemos, por ejemplo, en el Colegio Villa Nonguén, lo veo como presente. ¿Sí? O sea, efectivamente la innovación, porque siempre se plantea como, al 2030, pero estamos a 9 años, nos quedan 9 años para efectivamente lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, hoy día la visión es en el aquí. O sea, ¿cómo hacemos que cada uno de nosotros, cómo nos motivamos para que efectivamente cada uno de nosotros tome acción hoy y efectivamente sea un agente de cambio desde la arista y desde el lugar o el rol que tiene hoy en día? Y bueno, ya después con este magíster y con esta visión mucho más amplia también encuentro, ¿cierto?, un lugar en el Colegio Villa Nonguén donde efectivamente desde la gestión se está apostando por una malla curricular también en estos nuevos contextos del siglo XXI. Pero para eso se requiere estar presente en el contexto local, pero también en lo que está ocurriendo a nivel global. Para tener esa mirada sistémica se requiere estar presente y estar dispuesto a aprender, disfrutar. Bueno, estamos motivando al público que está conectado hoy en esta primera charla de nuestro ciclo de pensamiento crítico. Han llegado, para decir verdad, Melissa, más felicitaciones que preguntas, pero eso está muy bien. Así que... o comentarios, ¿cierto? Felicitaciones, felicitaciones, dice Sofía. Muchas gracias, Melissa, por compartir tu trabajo con nosotros. Felicitaciones, excelente presentación, súper motivante. Felicitaciones, dice Keika Ruiz. Dafne Becerra, felicitaciones también. Bueno, ahí tenemos una... lo otro que quería consultar, porque claro, uno escucha a veces estos conceptos y los ve como más bien vinculados a un mundo más universitario, más profesional. ¿Cómo, obviamente que tuviste resistencia y obstáculos al principio? ¿Cómo, si tú tuviste alguna experiencia anterior en otra comunidad educativa, comparada con la de Villa Nonguén, donde tú has visto que esto ha funcionado, que de alguna manera ha sido receptivo y que se están generando prácticas y experiencias que no son para nada teóricas, sino que están resolviendo temas de la comunidad? Eso es lo que es interesante. Generalmente uno asocia esto como emprendimientos más bien individuales. Eso también es interesante, más bien individuales, de gente profesional, joven, que está tratando de emprender, pero no de la manera en que tú lo has presentado aquí, ¿no? Me llamó la atención que tú hablas de la era de la colaboración en algún momento, ¿no? Se contrapone un poco con un sistema que hemos tenido por mucho tiempo, donde ha privilegiado más bien la competencia, el éxito individual. ¿Cómo tú afrontas esos obstáculos, esas dificultades desde el punto de vista valórico, educativo? Bueno, sí, fue una apuesta, o sea, por eso también lo comentaba. Yo creo que la decisión de gestión del Colegio Villa Nonguén y la visión que ha tenido para abrirse efectivamente al contexto de educación del siglo XXI ha sido fundamental. O sea, requieres de un sostenedor que te diga que sí, requieres de un equipo directivo que también apueste, ¿verdad?, y invierta en esto, pero también hay que ser súper honesto y súper agradecido en el sentido de que nosotros hemos logrado lo que hemos logrado gracias a la colaboración, gracias a que hay actores del ecosistema que han podido aportarnos, desde universidades con aspectos técnicos para los prototipos, los profesores, ¿verdad?, de las universidades que venían también a hacer clases de asignaturas de innovación, emprendimiento, empresas que también han dado charlas desde motivacionales hasta cómo usar, por ejemplo, paneles solares para los mismos proyectos, personas que en el fondo también, inclusive los mismos apoderados, por ejemplo, que han puesto al servicio en el fondo su oficio, por ejemplo, para colaborar con los mismos proyectos, pero ha sido un proceso, porque yo te diría que los primeros 3 meses de mi experiencia justamente en Nonguén pude encontrarme con muchas barreras en los mismos estudiantes del por qué estamos haciendo esto, para qué sirve esto, por qué no tengo más horas de lenguaje y matemática y estoy teniendo asignaturas de innovación o de habilidades para el siglo XXI. Papás que decían, ¿por qué tiene que dedicarse más tiempo?
¿Por qué no me ayuda en algo? Da lo mismo, o sea, no estoy hablando de personas específicas, era como un patrón que se fue dando, y que fueron barreras que fuimos derribando en equipo, y que los mismos estudiantes, bueno, algunos de ellos están aquí, también quizás podrían inclusive compartirlo en el mismo video, ¿verdad? Se han ido dando cuenta de la relevancia de esto, y que esto no es de nosotros, no es de un par de profes, o no es de un equipo solamente, que esto es algo global, y que efectivamente ellos hoy día están siendo modelo también para otros, ¿verdad? Para otros contextos y otras comunidades. ¿Por qué no ser en el fondo referente para otros también? Sí. Muy interesante. Preguntaba alguien ahí cómo habías convencido a los directivos, pero dice que ya de alguna manera lo respondiste, ¿no? Cómo convencer a los directivos, a los líderes pedagógicos, a los directores de que esto es importante, que es importante incorporar estos conceptos. También son desafíos también, ¿no? Y lo otro es que, bueno, justamente Janet y yo nos conocemos porque ambas estamos hoy día también en una capacitación del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. También Janet es profe, y sabemos que en el fondo los concursos escolares de innovación, o los concursos de innovación, porque hoy día las aceleradoras tienen concursos, las empresas lanzan concursos, o sea, esto no es solo a nivel escolar, esto es para cualquier persona también que quisiera, por ejemplo, postular a estos mismos concursos, te dan un sentido de realidad. Te dan visibilidad, te dan un sentido de realidad, un sentido de urgencia, porque te permite como apurarte la escalabilidad de tus proyectos. Y yo creo que también los concursos como Soluciones para el Futuro, en nuestro caso, como creadores, como concursos que también, por ejemplo, lanza la Universidad del Desarrollo junto a distintas empresas, el Banco de Chile, etc., son, ¿verdad?, instancias que permiten visibilizar y generar conciencia, porque movilizan a la comunidad, o sea, como que todos queremos que ganen, o sea, y ahí se contrapone, porque tú dices, ok, hemos logrado todo lo que hemos logrado por colaboración, pero el concurso, más que no solo por el premio, pero la experiencia de ir pasando etapas y de ir pudiendo mostrar también la innovación al resto de las comunidades, permite en el fondo poder tener conciencia del real impacto, de que no es solo local y que de verdad eso puede ser global, o tiene el potencial de serlo. Claro, a propósito de ser más global y todo, hay una pregunta de Carolina, dice, a propósito de las barreras, ¿cómo ve estas instancias a nivel de Estado, Ministerio de Educación? ¿Se propician? Por ejemplo, ¿tú participas de alguna red de otros educadores que estén haciendo algo similar, por ejemplo? Porque, claro, es una muy buena experiencia, pero para cambiar la educación, a reinyectarle todos estos elementos de calidad que todos esperamos en la educación, se requieren muchas más experiencias, ¿verdad?, que se puedan compartir. Yo sé que tú trabajas también en redes, pero quizás sería bastante más esperanzador pensar que no es una experiencia única, sino que hay otra. No sé si tú conoces otra, o cómo han tomado la autoridad del Ministerio de Educación estas experiencias, si las conocen, si las valoran. La verdad es que, bueno, la institucionalidad pública, la verdad es que funciona con ritmos bastante distintos, en el sentido de que hay que pilotear en el fondo y probar, y desde ahí se empiezan a abrir opciones. O sea, hoy día la opción que existe en el Ministerio de Educación tiene que ver más bien con el desarrollo de lenguajes digitales. Hay todo un programa, ¿cierto?, de lenguajes digitales que tiene que ver principalmente con que los estudiantes adquieran estos lenguajes y puedan, por ejemplo, programar o aprender a programar, ¿cierto?, desde distintas herramientas. Pero a nivel de innovación todavía nos falta bastante trabajar, por ejemplo, o optimizar la misma asignatura de tecnología, respecto de cómo trabajamos la innovación y el emprendimiento, no declararla solamente, sino que metodológicamente, porque puedo decirlo con propiedad que efectivamente los planes y programas de tecnología son sumamente intuitivos, y les falta muchísimo de metodología que, por ejemplo, yo pude adquirir en este MBA y llevarlo. Pero ¿qué pasa con el resto de los profesores? Yo sé que muchos de nosotros buscábamos, pero era muy autodidacta en el mismo proceso. Entonces, si bien yo he ido impulsando, y si tenemos redes como de colaboración con profesores, por ejemplo, del mismo Global Teacher Prize, o por ejemplo de las mismas capacitaciones, vamos armando como grupos de verdad de docentes que nos seguimos apoyando de los mismos concursos, por ejemplo en el caso de Janet, también es una realidad que efectivamente, aun cuando se pueden promulgar o proponer ciertas propuestas, se requiere de colaboración, se requiere de voluntad, se requiere de financiamiento para probar, y de mucho esfuerzo de iniciativas en el fondo de particulares o de grupos de profesores para efectivamente sumar actores, pilotear, probar, y de ahí en realidad que las instituciones públicas empiecen a transformar un poco más la estructura.
hay apertura, pero obviamente los cambios son, sobre todo curriculares, son muy lentos y requieren de mucha prueba empírica previa. Muy bueno ese cruce entre educación, comunidad e innovación, y el aporte tuyo con tu mirada desde el arte, dice Keka Ruiz como comentario. Bueno, es interesante, interesante lo que, la última parte, porque claro, como, y también crees tú que aparte de que las instituciones del Estado son más lentas, no son siempre lo suficientemente receptivas a esta innovación, también habrá un tema de formación de profesores en estas áreas. Sí, sí, también tiene que ver con varias aristas. O sea, primero la mirada estratégica, de gestión estratégica de innovación. O sea, tenemos que desarrollar una cultura de innovación en donde no se castigue, por ejemplo, el fracaso, donde también tengamos la posibilidad de gestionar las redes para tener la infraestructura necesaria, por ejemplo. Pero también es súper importante en ese sentido pensar que efectivamente a nivel de las capacitaciones, a nivel curricular, a nivel de estructura, y es lo que todos necesitamos. O sea, en el fondo nosotros sabemos que si queremos innovar y probar, vamos a estar en permanente aprendizaje, así sea a través de la educación formal o de manera informal, que cada uno de nosotros decide. Por ejemplo, hoy día, googlear Design Thinking, si es que no lo conocía, y empezar a ver cómo en su día a día o en sus mismos equipos puede empezar a innovar y a solucionar desde pequeños problemas que vayan encontrando en el funcionamiento de los equipos o de las comunidades hasta grandes problemas trascendentales y urgentes de solucionar. Tenemos otra pregunta. Danae dice, además de la disposición y apertura del equipo de gestión, imagino que es fundamental contar con herramientas de gestión y organización que permitan empoderarse para así poder impulsar estas iniciativas en espacios escolares. ¿Qué estudios o espacios recomiendas para iniciar el acercamiento a este ámbito? En la gestión y en la organización. Salir de... Uy, pero lo que voy a decir va a ser disruptivo. Ya, pero es así como yo pienso. Creo que efectivamente tenemos que atrevernos a especializarnos, o por así decirlo, especializarnos a estudiar, ¿cierto? Ámbitos que sean fuera de la educación. Salgamos de la frontera de la educación. Por ejemplo, a través de gestión de la innovación. Sí, cuando yo, por ejemplo, tomé el MBA, no era tan conocida los postítulos, por ejemplo, en gestión de la innovación. Hoy día existe una estructura donde te enseñan a innovar fácil. Están también las metodologías ágiles, que son capacitaciones, son como especies de diplomados de metodologías ágiles. Está también las STEAM, ¿cierto? Que involucran toda esta mezcla de distintas áreas para poder dar respuesta, capacitaciones de emprendimiento, porque ojo, emprender no significa solo armar un negocio maravilloso si en el fondo genera dinero para poder reinvertirlo y llegar a más personas y ayudar a más personas y dar más trabajo, pero emprendimiento significa la capacidad de atreverse a poner en el mercado, a disposición de las personas, de la sociedad, esa solución que tú has creado. Emprender proyectos, esa capacidad de ir y ponerlos en práctica, ¿ya? Entonces, yo lo que más recomiendo siempre es especializarse en innovación y emprendimiento, porque esas son las habilidades del siglo XXI. Entonces, partir, por ejemplo, con a lo mejor algunos estudios en gestión de la innovación, que hoy día existen, hay distintas opciones online, también, bueno, casi todo hoy día está remoto, pero hay opciones que también son semipresenciales, y también tomar cursos, por ejemplo, en metodologías ágiles, en STEAM. También, por ejemplo, ahora nosotros también estamos haciendo uno que tiene que ver con la metodología Maker, en ABP, ¿cierto? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Cada vez hay más cursos que en el fondo están certificados y que de repente podemos ir haciéndolo o parcelando el estudio en vez de elegir una sola área en la cual especializarse. Yo creo que hoy día la riqueza está no en subespecializarse tanto que el camino sea demasiado pequeño. Hoy día la riqueza está en la trama, en la diversidad, en cómo uno, esa área que está tan distante, y que en el fondo en esa unión se genera innovación, porque no estaban unidas antes, estaban separadas para estudiarse, pero sabemos que en la vida misma eso ocurre al unísono. Bueno, también hay una barrera, digamos, un obstáculo que tiene que ver con las contradicciones del propio sistema, ¿no? El sistema educativo, hablo de plan y programa. ¿Cómo lidiar con estas imposiciones? Quizás ahora no son tan fuertes, pero
nosotros en Balmaceda también nos pasaba un poco, tenemos una experiencia donde para promover nuestros talleres, esto te estoy contando hace varios años atrás, los talleres de arte, y se pensaba que los colegios técnicos profesionales, como que era muy raro que existiera un taller de teatro. Entonces, algunos directores decían, claro, los alumnos se van a distraer un poco porque tenemos el CIMSE, porque tenemos que prepararlos para la prueba. Entonces, hay una serie de presiones sobre las unidades educativas, del sistema, sobre esta cosa tan competitiva que son las pruebas estandarizadas. Ahí también hay una validación. ¿Y cómo entra, por ejemplo, en tu práctica ahí en el colegio la evaluación y el currículum práctico, digamos? O sea, me refiero a nivel de cómo son evaluados los niños, los apoderados ya entendieron que esto era parte de la formación, que no es una cosa rara que los va a distraer de la preparación para la prueba, en fin, ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que, bueno, esta malla curricular que nosotros desarrollamos en el Colegio Villa Nonguén se desarrolla desde séptimo en adelante, ¿ya? Y son asignaturas que se han creado y se realizan en las horas de libre disposición. Entonces, en ese contexto, el resto de las asignaturas también están involucrando, obviamente, iniciativas nos hemos ido capacitando cada vez más profesores en esta misma... En metodologías de innovación o formas de desarrollar creatividad. Entonces, de a poco hemos estado diversificando las metodologías y la evaluación del resto de las asignaturas. Ese es un desafío que nosotros hoy día tenemos, hoy día en la actualidad, ¿ya? Hacer la bajada, porque hasta ahora la malla curricular es un sello del proyecto educativo, pero se da justamente en las horas de libre disposición, en donde las asignaturas tributan a la generación de proyectos, ¿cierto? Todas las asignaturas de innovación van generando o van tributando a esta generación de proyectos, pero también lo hacen otras asignaturas tradicionales, ¿verdad? En ciertas etapas puntuales del desarrollo de proyectos. Pero lo que tú me planteas, Pablo, es un desafío que nosotros tenemos y del cual nos estamos haciendo cargo aún en contexto de pandemia, por ejemplo, a través de talleres que brinda Par Explora Bio Bio, ¿cierto? Como Eureka, que desarrolla creatividad desde los primeros niveles, como lo son las mismas capacitaciones que nosotros con distintos colegas estamos teniendo en STEAM, por ejemplo, de la mano del MIT, Fundación Mustakis. Entonces, de alguna otra manera, todavía se están haciendo muchos cruces, pero efectivamente en estas asignaturas que hablamos, que tributan a los proyectos, allí el proceso es fundamental, y la secuencia, o sea, tú no puedes saltarte a la etapa 3 porque vas a tener que hacer las 2 etapas previamente. No puedes, porque no tienes la información suficiente, no tienes los hallazgos, no tienes la habilidad desarrollada, la práctica y la forma de pensar que va cambiando en la medida que tú vas desarrollando los proyectos. Ese proceso muy secuencial es el que va transformando también la valoración de la evaluación, por ejemplo, no como un resultado final, sino que como esa evaluación de progresos que vas midiendo, de la cual te vas haciendo consciente. Por ejemplo, los mismos estudiantes pueden darse de eso, nosotros hacemos mucha metacognición, que es esto como de reflexionar permanentemente qué aprendimos, por qué lo aprendimos, qué es lo que pensamos, funciona así, lo entiendo así o no. Mucha reflexión respecto del propio aprendizaje, porque es la forma de hacernos conscientes también de lo que hemos vivido, de qué han significado las experiencias de campamentos de innovación, por ejemplo, o las mismas experiencias que vivimos a lo largo del desarrollo de las asignaturas. Genial. No sé si respondí la pregunta. Hay muchos desafíos, claro. Mira, he tenido también contacto de internacional aquí, un amigo de Perú, César Mario Rojas, dice: buenas, soy de Perú, de la ciudad de Iquitos. Acá estamos innovando por primera vez con STEAM. Hicimos un trabajo colaborativo a nivel de toda la institución. Fue difícil al inicio sacar de su sitio de confort a algunos maestros. ¿No? Claro, sí, como lo es para todos nosotros, o sea, te Claro. sacan de tu zona de confort si no estás acostumbrado a mirar más allá de tu contexto o de la forma en que vienes tradicionalmente haciendo tu trabajo, claro. Y por eso es ir sumando, por eso es ir probando en pequeño, ir tomando decisiones, o sea, de gestión, eso es muy importante, ir probando en pequeño, ir sumando obviamente este trabajo a nivel institucional y de a poco ir motivando, ir capacitando, ir dando oportunidades de aprendizaje, porque en realidad esto se adquiere en la experiencia, tú necesitas vivirlo para darte cuenta de que hay una transformación en la forma de ver y de pensar también. Súper.
es como enseñar a pensar de otra manera, cosa que es muy compleja, pero como tú bien dices, desde la experiencia se ve más posible, ¿no? Se ve más posible. Bueno, mira, ha sido creo que son más de las 8. Ha sido intenso. Hemos tenido ahí un buen grupo de personas que se conectó, que estuvo ahí atenta a estos temas. Me imagino que muchos profesores, también alumnos de tu comunidad. Estamos llegando como a la parte final de esta interesante charla, Melissa. Estamos inaugurando el ciclo Pensamiento Crítico. Nos pareció una idea tan interesante este cruce de conceptos que muchas veces uno lo ubica en otros lados, pero que se hacen muy coherentes en la educación. Así que, bueno, felicitaciones y dejarte esta parte final para algún mensaje, no sé, para los profesores, para tus colegas, para la comunidad, que tiene que ver cómo se multiplican estas experiencias, como incluso a las autoridades también se pudiera decirle cómo facilitar mejor estas experiencias que pueden hacer que los niños piensen y experimenten la innovación y la experimentación. Sí, que la experimentemos todos, ¿cierto? O sea, la invitación en el fondo es hacernos responsables de transformar nuestro entorno, de transformarnos y de crear oportunidades colaborando para así innovar. Cuando hablamos de que otros hagan, o inclusive nosotros como profes, o desde el rol que acá, de líder, por ejemplo, de un equipo, o a lo mejor de una persona que trabaja y colabora dentro de un equipo, todos nosotros estamos llamados a innovar, todos nosotros tenemos el desafío de ser un agente de cambio. Hablábamos de los tremendos desafíos que tenemos de aquí al 2030, y de que tenemos 9 años para lograrlo. Si no lo hacemos colaborando, si no lo hacemos transformando efectivamente la forma en que pensamos y la forma en que nos estamos entrenando para el 2030, de verdad no hemos entendido los grandes desafíos que tenemos como ciudadanos globales y el enorme poder que tenemos de transformar nuestro entorno. Si colaboramos todos, ese impacto se multiplica y de esa manera también podemos apoyarnos nosotros y apoyar a los demás a ser parte de las personas y de la fuerza laboral que el siglo XXI requiere. Que no nos pille por sorpresa, que nos pille prevenidos, aunque sea incierto, así que empecemos a entrenarnos porque vamos a requerir de estas habilidades. Esa es la invitación. Muy bien, hay unas felicitaciones finales ahí de don Vicente Cabrera, el director del Colegio Villa Nonguén. Felicitaciones, Melissa, muy buena presentación, y todos invitados al colegio cuando se pueda para que vean in situ esta práctica. Sin duda los vamos a ir a visitar, nos pareció muy, muy interesante. Melissa, sí. en el cierre, y también, me recuerda... Díganos. Sí, con respecto a lo que dice don Vicente, recalcar eso, o sea que efectivamente desde la decisión de gestión, lo que hablábamos de la importancia, ¿cierto?, del apoyo de la gestión, el colegio ha estado abierto siempre a la colaboración y nosotros estamos muy agradecidos efectivamente de haberla recibido del ecosistema. Por lo tanto, si también a través de las personas que hoy día están acá se generan redes, como bien dice don Vicente, bienvenidos a que sigan creciendo y a seguirnos apoyando para transformar la educación. Muchas gracias. Melissa, mis colegas de Balmaceda que están ahí manejando todo detrás de las cámaras, me recuerdan si puedes dejar de compartir pantalla un ratito, porque queremos invitar al público a una fotografía. Les pedimos quienes quieran, por favor, prender su cámara en esta parte final. Nosotros con estas actividades tenemos que también difundirlas, contarle al Ministerio de la Cultura lo que hacemos, que son nuestros referentes institucionales. Ahí entonces vamos a sacar una foto. Ahí se ve una buena sala, ¿no? Con muchos asistentes. Ahí, ¿cómo estamos? Allen, Paulina. ¿Estamos? Ok, ya estamos listos con la foto, parece. Gracias, Bien. sí, estamos listos. Bueno, queremos agradecer a todos, a todas, a los profesores, jóvenes, estudiantes, colegas, Melissa, público en general que hoy día se conectó con estos temas tan interesantes. Felicitar una vez más a Melissa por el trabajo que está haciendo, tan potente ahí en el colegio, y por eso quisimos destacar en nuestro ciclo Pensamiento Crítico. Aprovecho de invitarles a quienes quizás se conectaron más tarde, no alcanzaron a escuchar, pero este ciclo tiene 3 jornadas, ¿no? La que acabamos de finalizar con la exposición, con la charla de Melissa Saavedra, y el próximo miércoles a las 19 horas tenemos una charla tan interesante como esta sobre patrimonio y derechos ciudadanos, que va a estar a cargo del académico
Javier Ramírez, que es el director del Magíster de Arte y Patrimonio de la Universidad de Concepción, para hablar de todos los temas de monumentos públicos, espacio público, el derecho que representan los monumentos, en fin, un tema que está en debate de alguna manera en la sociedad actual. Y vamos a finalizar el jueves 27 a las 18 horas con unas invitadas especiales, que es la compañía de teatro Las Tesis, que es la compañía de Valparaíso, que se conocieron mundialmente, ¿verdad?, a partir del movimiento feminista, para que hablen sobre arte y feminismo. Las vamos a tener también como invitadas. Así que todos cordialmente invitados entonces a las siguientes 2 jornadas. Por ahora nos despedimos. Un saludo a nombre de todo el equipo de Balmaceda de Joven Bio Bio. Les saludamos desde Concepción, a quienes nos están viendo de otras regiones y de otro país, como nuestro amigo peruano que también estaba ahí escuchándonos hoy día. Así que ha sido una gran jornada. Muchas gracias a todos, a todas, y esperamos vernos el próximo miércoles. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias a todos por estar aquí. Chao, chao. Cuídense. Chao. Gracias, Militza. Gracias, Militza. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, Militza. Nos vemos.